Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda capacitación. El tema que hemos elegido es la flexibilidad y la adaptación a los cambios y su importancia en los ámbitos laborales actuales. Como recordarán, bueno, en la capacitación anterior habíamos trabajado sobre el desarrollo de las habilidades blandas, habíamos focalizado en la comunicación efectiva y hoy lo vamos a hacer en lo que es la flexibilidad y la adaptación a los cambios. Si quieren, podemos recordar un poquito qué eran las habilidades blandas. Las habilidades blandas o las soft skills, como las habíamos explicado, son aquellas habilidades o ciertas capacidades que aluden o hacen referencia de manera directa al comportamiento social de las personas. Es decir, se acuerdan que se diferenciaban de las habilidades duras, que eran aquellas que se vinculaban con las tareas específicas que cada persona debía hacer dentro de su ámbito laboral, básicamente. Estas habilidades blandas se relacionaban con la capacidad para interactuar de manera efectiva con otras personas, ya sean colegas, ya sean clientes o jefes. Y como decíamos recién, son complementarias de las habilidades técnicas. En su momento habíamos hablado de 7 habilidades que para poder desarrollar algunas de ellas no era una cosa que se hacía de un día para el otro, no había un manual específico. Si bien se pueden ir desarrollando con el paso del tiempo, uno puede dar ciertas estrategias o ciertos tips, pero que bueno, estos se van desarrollando en su conjunto y de manera efectiva con el paso del tiempo. Y su logro o su desenvolvimiento nos permiten que podamos aprender y adaptarnos de manera más fácil a nuestros entornos. Habíamos visto que eran 7, o eran las más importantes que yo había planteado en su momento, que una era la organización y gestión del tiempo, la comunicación efectiva, la flexibilidad y adaptación a los cambios, que es la que vamos a trabajar ahora. Otra, la cuarta, era la creatividad e innovación para resolver problemas. La quinta era proactividad y rapidez en la toma de decisiones, la inteligencia y la empatía en el manejo de las emociones y finalmente era el trabajo en equipo y la buena negociación. Esas eran las 7 habilidades que habíamos por ahí nombrado y explicado brevemente en la capacitación anterior y hoy, como les decía, vamos a poner hincapié en lo que es la flexibilidad y la adaptación a los cambios. La estructura de esta charla se va a dividir más o menos como en 3 partes. La primera, vamos a desburrarnos un poco de qué significa cambiar, qué significa gestionar los cambios, cómo nos afectan los cambios a nivel global y a nivel personal. Posteriormente vamos a ver un videito que después le voy a dejar el link debajo de ahí los comentarios de YouTube, que tiene que ver con cómo salir de nuestra zona de confort. Es muy lindo, son 7 minutos, les ruego que lo vean. Después le vamos a dar 2 actividades que yo se les voy a pasar por WhatsApp para que ustedes la puedan desarrollar y si pueden me la puedan compartir de manera personal. En la segunda parte vamos a trabajar sobre lo que es la adaptabilidad y la diferencia con la flexibilidad. Si bien tienen similitudes, pero tienen algunas diferencias, vamos a ver la cuestión teórica y vamos a hablar sobre cuestiones prácticas de cómo ustedes la pueden trasladar a sus ámbitos efectivos, a sus ámbitos laborales y personales. Y al final vamos a hablar de lo que es la actitud, cómo uno puede de alguna manera lograr lo que se propone, ya sean cambios, ya sea una evolución, ya sea diferentes cosas en su ámbito personal y laboral, pero que es fundamental que uno pueda ser consciente de qué actitud está teniendo hoy frente a esas cosas. Y ahí vamos a trabajar algo teórico y va a haber un pequeño video que también le voy a dejar el link debajo en los comentarios. Esa es un poco la estructura de la charla. Espero que les sea de su agrado. Cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Bueno, como para introducirnos en el tema, siempre me gusta que podamos hablar de un contexto cuando hablamos de cambio. No es algo que nos sucede a nosotros solos, sino que viene acompañada de una cuestión global, ¿no? Y acá lo que vamos a plantear son las vicisitudes del cambio global. El mundo globalizado hace que, ¿qué cosas produce, no? Produce que las empresas ya no pertenezcan a un solo país, sino que las empresas puedan de alguna manera trabajar a nivel global,
puedan tener subsedes en diferentes países y comunicarse de manera online y poder desarrollarse de manera eficiente. Otra cosa que produce el mundo globalizado es que los bienes y servicios que antes eran exclusivos de cada país, hoy se encuentren prácticamente en cualquier otro. ¿Tá? Otra posibilidad es que las culturas se han fusionado a través de la comunicación. Esto produce que, bueno, las características específicas que pueden tener una cultura, un país o una región han dejado de ser propias de esos sectores y se han también globalizado o extendido o, como dice ahí, unido con cuestiones extranjeras, que bueno, para algunos es bueno, para otros no es tan bueno, pero es la realidad que estamos viviendo. El último punto que produce el mundo globalizado es el tema del Internet. A través de ella se nos ha convencido que la gran mayoría de los seres humanos pertenecemos a esa gran red. Somos parte de esa gran telaraña que yo le digo y que todas las respuestas se encuentran en ese sitio. Es como que constantemente estamos recurriendo a ellas por cualquier tema, por cualquier cuestión y que vuelvo a decir, no es ni bueno ni malo. Son por ahí estos 4 o 5 puntos que a mi parecer son muy importantes y que hay que tener en cuenta al momento de cómo nos afectan en el ámbito personal y en el ámbito laboral. El otro punto es la velocidad de los cambios, ¿no? Yo creo que hasta hace 30, 40 años atrás los cambios se producían de una manera más gradual, de una manera más lenta, y en la realidad que nos toca vivir hoy, los cambios son rapidísimos, son a lo mejor de un día para el otro, son en cuestión de horas, en cuestión de minutos. Entonces eso también nos afecta, eso también de alguna manera repercute en nuestro accionar, ya sea de manera concreta, también afecta nuestra cuestión emocional y hasta nuestra cuestión cognitiva. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante al momento de generar cambios o de proponernos modificar algo en nuestro día a día. Entonces esto de la velocidad de los cambios produce que no surjan nuevos y reales líderes interesados por el bien común. Es normal que hoy por hoy a través de las redes sociales surjan pseudos líderes o pseudos imágenes de gente que sigue multitudes y que solo les interesa el bien común o tener una sola verdad o diferenciarse del resto. Otra cuestión es que las personas y los profesionales vivan inmersos en una gran incertidumbre. De esta manera, esto hace que produzca un aumento que no nos damos cuenta del nivel de ansiedad y estrés, vuelvo a decir, por la velocidad de los cambios. El tercer punto es que el consumo desproporcionado muchas veces se vuelve una especie de adicción, nos volvemos como adictivos frente a la falta de respuestas, frente a la nueva realidad. Es decir, es tan rápida la velocidad de los cambios que nos quedamos como de alguna manera sin saber hacia dónde ir y buscamos en las redes sociales, pasando tiempo mucho, respuestas que nuestra cabeza no puede entender, no puede procesar y no tiene el tiempo suficiente nuestro cerebro para decodificarlo. En cuarta instancia, la velocidad de los cambios produce que, bueno, que el tiempo pasa muy rápido y que lo único que importa hoy es muchas veces la rentabilidad y los resultados inmediatos o a corto plazo. Esto lo podemos ver ya sea a nivel laboral como a nivel también personal. Sobre todo afecta más a los niños o a los menores que ven a través de internet una serie de cuestiones que después las quieren materializar en su día a día y se frustran. Nos frustramos porque creemos que en internet todo es fácil, todo es rápido, todo se hace con un clic y la realidad no es eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el tiempo pasa muy rápido y los resultados inmediatos no son, por lo general, lo que sucede muchas veces. Y por último, la velocidad de los cambios produce que la competencia desleal se ha vuelto una especie de moneda corriente entre las personas, las organizaciones y hasta los países. Se puede observar que la competencia dejó de ser algo con códigos y hoy por hoy es sálvese quien pueda y si puedo sacar mayor provecho pisándote, haciéndote a un lado, destruyéndote, lo voy a hacer. Lo voy a producir y no me interesa. No interesa lo que le pasa al otro. Entonces eso también repercute en nuestro día a día
en nuestro quehacer personal y profesional y en nuestra cuestión vincular. ¿Estamos hasta acá? Por otro lado, el mundo en el que estamos insertos hoy nos quiere imponer una serie de paradigmas, ¿no? Una serie de verdades, una serie de supuestos que rigen a la sociedad mundial. Entonces, a partir de estos paradigmas, creemos que, yo acá he planteado 6, por ahí puede haber más. El primero es que creemos que vivimos en un mundo imaginario en el que nada es imposible, ¿no? Nos quieren hacer creer de que nada es imposible y eso a la larga, si bien nos motiva para algunas cosas, pero cuando esa imposibilidad se nos vuelve carne, hace que nuestra frustración y nuestro enojo crezca. O sea, en la realidad hay cosas que son imposibles, hay cosas que nos pueden costar más o menos y hay cosas que son posibles. Entonces es importante que frente a este paradigma nos planteemos y sepamos que esto de que nada es imposible se da en un mundo imaginario, no en nuestra realidad. El segundo paradigma o verdad que nos quieren imponer es que el éxito solo se encuentra y se logra en el afuera, es decir, en las cosas que obtenemos, en las cosas que de alguna manera podemos demostrar, podemos incorporar a nuestro capital, a nuestra imagen, a todo lo que tiene que ver con lo externo. Y eso también, a mi parecer, no es, no es cierto, es mentira. Una persona exitosa o una organización exitosa se puede parar sobre otras cuestiones, sobre otros valores, sobre otros objetivos, sobre un día a día más normal, ¿no? Y que tiene que ver con el funcionamiento interno, ya sea del ser humano en su versión individual o al ser humano en su versión social. Entonces esto de que el éxito solo se logra y se alcanza en el afuera, vuelvo a decir, es un paradigma que nos quieren implementar, que nos quieren obligar a aceptar, al cual yo no voy a adherir de manera alguna. El tercer tema es que la tecnología es una nueva religión a la cual hay que seguir ciegamente. Si bien la tecnología es un medio que nos facilita alcanzar ciertos objetivos y nos de alguna manera beneficia en muchos aspectos de nuestro quehacer, también hay veces que la tecnología se nos puede volver en contra, nos podemos volver adictivos, nos podemos volver sobredependientes y no es que la tecnología es una verdad absoluta, ¿no? A la cual mucha gente que la sigue, la defiende y la toma como propia. Yo creo que lo importante acá es diferenciar de que no es una finalidad, sino que es un medio que nos facilita cosas, pero que a su vez tenemos que tener muy en claro cuál es el límite y hasta dónde la tecnología puede ayudarnos o se nos puede volver en contra. El cuarto paradigma o verdad que nos quieren imponer es el hecho de estar muy conectados es igual a estar comunicados. Y acá me gustaría hacer hincapié en que la conectividad no es sinónimo de comunicación. La comunicación, si bien a mi entender, es cara a cara, hay que verse, hay que tocarse, hay que sentirse, la corporalidad, la gestualidad, que muchas veces se pierde por el hecho de estar conectados o a través de la virtualidad. Si bien nos sirvió en un momento, a través de estos 2 años que hemos tenido en pandemia, se nos quiere imponer de que eso es una verdad absoluta y que conectividad es similitud o es lo mismo que comunicación. No, no. Ser buenos en la comunicación implica otras cuestiones, implica otras variables que la conectividad y lo virtual no lo tiene ni lo va a tener. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El quinto paradigma es que no hay tiempo para generar y mantener vínculos humanos. Esta es una realidad que se vive en los países más desarrollados y que también se quiere implementar en los subdesarrollados. Esta verdad de que no hay tiempo para ocuparme del otro, no hay tiempo para generar lazos humanos, no hay tiempo para crear amistades o crear una especie de unión colectiva en donde nos podamos salvar todos, en donde podamos encontrar bienes o por ahí objetivos en común. Esto lo único que favorece, como dijimos en la diapositiva anterior, es el desenvolvimiento del ego, es que cada uno se pueda defender a sí mismo, que esta falsa idea de libertad o de que el mercado me da lo que yo quiero, no es tan así. Es importante mantener los vínculos humanos porque eso nos produce una satisfacción a nivel personal, nos ayuda
a crecer como personas y de alguna manera también nos ayuda a evolucionar profesionalmente. Los vínculos humanos son importantes y no debemos perderlos ni dejarnos que nos quieran imponer esta verdad como algo absoluto. Y la última es que los grandes cambios siempre vienen desde arriba. Esto significa que quieren decirnos que los grandes cambios solo lo producen aquellos líderes, aquellas personas o aquellas organizaciones que manejan los hilos de nuestra provincia, los hilos de nuestro país, hasta los hilos del mundo. Yo soy un convencido que los cambios vienen desde abajo, que los cambios los produce cada persona y que los cambios de alguna manera hace que los líderes o estas grandes corporaciones tengan que rever sus cuestiones egoístas y egocéntricas para el logro de sus objetivos individuales que tienen que ver siempre con cuestiones económicas o cuestiones de poder. Acá yo soy un convencido que los cambios deben venir de las personas, deben venir de abajo y se deben producir y se deben contagiar en el uno a uno para generar redes y para generar cuestiones cooperativistas para poder obtener objetivos que sean más grandes y que nos trasciendan a nosotros como seres humanos. ¿Tá? Entonces es importante que dentro de este contexto que estemos viviendo podamos identificar estos 6 paradigmas que a mi entender son los más importantes y no dejarnos convencer de que son verdades absolutas. Debemos ser conscientes de que debemos tener una cierta libertad para discernir sobre ellos. Bueno, en la siguiente diapositiva la idea es entender qué es el cambio y cuáles son sus características esenciales desde una mirada del coaching y la programación neurolingüística. Yo entiendo el cambio como un proceso en el cual se altera básicamente el estado actual de algo o de alguien eh, y denota como una especie de recorrido o de transición de un estado inicial que parte una persona o una cosa a alcanzar otro estado diferente en un futuro. Esa transición o ese recorrido que debemos hacer lo tenemos que planificar, lo tenemos que coordinar nosotros. Esto también habla de la gestión, ¿no? De la gestión del cambio. Uno tiene que definir un conjunto de acciones o trámites que se deberán llevar adelante para lograr un objetivo o un estado deseado. Y aquí lo importante de cuando se logra ese cambio, se logra ese objetivo, se logra recorrer esa transición, es que esa cosa o esa persona al alcanzarla se transforma, evoluciona. No es la misma persona o el mismo objeto que se inició. Y eso es lo importante del cambio. Para mí el cambio es sinónimo de evolución y es sinónimo de transformación. Pero ese cambio no se produce solo. Como vuelvo a decir, hay que cubrir una brecha, un recorrido en el cual vamos a tener que coordinar acciones y vamos a tener que comprometernos con esas acciones que muchas veces no va a ser lo más fácil, no va a ser algo que estemos acostumbrados y que de alguna manera nos va a sacar de nuestra zona de confort. Por eso después de esta diapositiva los invito a que vean el videíto de la zona de confort, yo les dejo el link para que puedan entender qué significa esto de salir de nuestra zona de confort. Ahora bien, ¿cuáles son las características del proceso de cambio, ¿no? El cambio de la mirada del coaching, perdón, es un proceso sinuoso, o sea, no es un proceso lineal, no es algo que se produce de manera simple y un recorrido que nos podemos esperar, sino que a lo largo de ello va a haber una serie de avances, va a haber retrocesos, va a haber caídas, va a haber que levantarse, va a haber que generar atajos, va a haber que generar curvas, idas y vueltas. Entonces entender de que no es un proceso lineal y que por lo general demora más tiempo del que uno se imagina. En segunda instancia, la segunda característica es que es un proceso de adaptación y aprendizaje. Significa que a lo largo de este camino uno va a tener que aprender cosas nuevas, va a tener que adaptarse a situaciones que nos surjan y va a tener que también desaprender. Ahí no lo puse, pero ¿qué significa desaprender? Bueno, a dejar de lado o soltar viejas creencias o viejos aprendizajes que nos pueden haber servido en alguna oportunidad de nuestro proceso de crecimiento humano, pero que hay momentos en donde uno debe desaprender eso para dar lugar a aprendizajes y procesos de adaptaciones nuevos. Y recordar que de cada cosa que nos pasa
podemos sacar un aprendizaje. En tercera instancia, cambiar depende de nuestra actitud. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Es fundamental que nuestra actitud frente al cambio sea optimista y positiva, sea una actitud que facilite que esta transformación se pueda dar en un ámbito de adaptabilidad optimista y que podamos encontrar esa actitud no solamente en nosotros, sino en las personas que nos van a acompañar para poder alcanzar este objetivo. Otra característica es, como decía recién, se empiezan a cuestionar nuestras creencias. ¿Qué son nuestras creencias? Son todas aquellas verdades o aquellas cosas que uno trae de niño, que son creencias o verdades que uno ha incorporado por su vínculo familiar, por los vínculos con sus amigos, por la escuela, por la religión. Estos cuatro ámbitos son los que más nos condicionan en nuestras creencias o nuestras verdades. Y a partir de ahí tendremos que repreguntarnos cuáles de esas creencias hoy nos sirven, nos potencian o cuáles nos limitan para poder alcanzar ese cambio, ese objetivo que hoy estamos necesitando y que deseamos alcanzar. La quinta característica es que, bueno, cuando hay un proceso de cambio y uno va atrás de la evolución o la transformación, hay una ruptura con nuestra estabilidad. Esto no nos tiene que asustar, no nos tiene que poner patas para arriba, pero por lo general para que haya evolución y transformación algo se tiene que romper, algo tiene que cambiar de estado, algo tiene que transformarse, como decíamos. Puede ser una cuestión interna o una cuestión externa, pero te animo a que no le temas, los animo a que esto es normal y que para poder generar un verdadero cambio hay que romper con nuestra estabilidad o con lo conocido. El sexto punto es el límite de nuestras posibilidades. Vuelvo a decir lo mismo, para generar cambios y a salir de nuestra zona de confort tenemos que romper nuestros límites conocidos, tenemos que ir un poco más allá de lo que uno ha incorporado, de lo que uno conoce, y muchas veces no lo podemos hacer solo, salir de nuestra posibilidad, debemos buscar ayuda. Es importante también tener en cuenta esto, que el proceso de cambio a veces lo podemos generar solos y la mayoría de las veces necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos dé recursos nuevos, que nos dé una voz objetiva de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, para poder actuar de una manera más saludable y sobre todo más efectiva. Bueno, y el último punto es cuando uno va en un proceso de cambio, se generan ciertos desequilibrios en nuestras conductas y nuestras emociones, ya que como tenemos que salir de nuestra zona conocida, tenemos que exigirnos al máximo, es normal que se produzca un desequilibrio, es normal que podamos sentirnos de manera muy incómoda, que nuestro contexto a veces no entienda lo que nos está pasando, pero es importante que podamos identificar qué emoción nos toma frente a este proceso de cambio. Si es una emoción que por lo general va a ser el temor, va a ser el enojo, va a ser la culpa, tener presente de que esas emociones se pueden dominar, se pueden manejar, se pueden gestionar y que es normal que frente a un proceso de cambio nos sintamos de una manera emocionalmente inestable y necesitemos, vuelvo a decir, el acompañamiento de algún psicólogo o de algún coach o de alguna persona cercana para que nos pueda contener y nos pueda demostrar de que, bueno, este proceso de cambios es necesario, que esas emociones hay que transitarlas, hay que gestionarlas y hay que superarlas, que es normal que eso nos pase. Bueno, en la siguiente diapositiva, la intención, bueno, si ya vieron el videito que les recomendé recién, pasamos a la siguiente. Si no lo han visto, por favor les pido que lo vean para entender qué es esto de cuando uno genera un proceso de cambio, implica salir de nuestra querida zona de confort. Muchas veces dentro de las organizaciones hay personas que de alguna manera o situaciones que impiden que los procesos de cambio se puedan llevar a cabo o que simplemente se puedan introducir posibilidades de transformación o evolución de tareas que se vienen realizando. La idea es que aquí podamos entender quiénes son aquellos que se oponen, básicamente, ¿no? En primera instancia, los que creen que están bien con lo actual, es decir, aquellas personas que de alguna manera hace mucho tiempo que vienen trabajando de la misma manera, son los que por ahí tienen más antigüedad, se escudan en esa situación y son los primeros en resistirse cuando alguien quiere introducir
alguna modificación, alguna alternativa o alguna perspectiva diferente a, a las cosas o los procesos de desenvolvimiento dentro de las organizaciones. El segundo punto son los que llevan mucho tiempo con las mismas reglas, como decíamos recién, son personas que se acostumbran a que las cosas se hacen de una sola manera. Eso es lo peor que le puede pasar a una organización. Hay contados ejemplos a nivel global y a nivel nacional que aquellas empresas que no modifican sus reglas y sus comportamientos a tiempo terminan, bueno, sucumbiendo, yéndose a la quiebra o viviendo cambios muy drásticos que les imposibilita recuperarse en un corto o mediano plazo. Otros actores que se oponen a los cambios son los que se están por retirar, ¿no? Son aquellas personas que les queda muy poquito tiempo para retirarse, para irse, o son aquellos que de alguna manera tienen en su mente que se van del lugar de empleo en el que están actualmente, entonces son los primeros en oponerse, no quieren que les cambien las reglas de juego, y son los que de alguna manera también, si bien es una masa menor de gente en referencia a los dos puntos anteriores, es importante tener en cuenta que estas personas son, en general, no siempre, también factores de oposición o de resistencia a los cambios. En otra instancia son los que temen que estarán peor que hoy, son aquellas personas que temerosas o miedosas o pesimistas dentro de cualquier grupo, de cualquier organización, de cualquier empresa, siempre hay alguno que son los alarmistas, son esas personas que les cuesta ver que una realidad diferente puede estar sucediendo y que va a ser beneficiosa. Entonces siempre se paran desde un resultado negativo y desde que lo nuevo va a ser peor que lo existente. Otros que se oponen son los que tienen visión a muy corto plazo, son aquellas personas que no pueden ver más allá de sus propias narices, como dice uno. En la actualidad, si bien es cierto, y sobre todo en Argentina, no se puede hacer grandes planes a, a largo plazo, esa es una realidad que la tomo. Quizá en otros países sí se pueda y sería lo ideal planificar a largo plazo, pero bueno, tenemos que intentar por lo menos plantearnos objetivos o metas a mediano plazo para que nos puedan marcar una cierta dirección, una cierta planificación, una cierta motivación también, ¿no? De que por ahí los objetivos a corto plazo suelen ser pocos motivadores, entonces es ideal tener algo a mediano plazo que sea de mayor envergadura, que nos plantee nuevos desafíos y nos posibilite incorporar nuevas capacidades o habilidades. Entonces, repito, tener una visión a corto plazo no es lo mejor. A tan largo plazo nuestra realidad existente tampoco lo sería. Entonces yo los insto a que tengamos una visión a mediano plazo. Y cuando uno habla de mediano plazo estamos hablando de a un año. En el caso de Argentina sería un año. En cualquier otro país, mediano plazo es entre 2 y 5 años y largo plazo son 10 años. En Argentina hay que hacer esta salvedad de que, bueno, mediano plazo es 1 y largo plazo entre 3 y 5. Otras personas que se oponen a salir de la zona de confort o generar procesos de cambio son los que pierden beneficios individuales. Es decir, acá nuevamente se plantea el tema del egoísmo dentro de las organizaciones. Lamentablemente hay una cuestión que se repite con frecuencia, que no se piensa en el bien común, no se piensa en la masa mayoritaria que componen las organizaciones, entonces a lo mejor los egos o el salvarme individualmente hace que se les nuble la visión y no puedan ver más allá de sus propios intereses. Eso también sucede con frecuencia, sucede mucho lamentablemente en las empresas, si bien hay empresas que están tratando de cambiar eso, se encuentran con individuos y a veces individuos de poder que manejan grupos o que están por ahí en mandos medios, que les cuesta modificar esta perspectiva y tener una visión más comunitaria y no tan personalista. Los otros que se oponen son los que critican todos, son aquellas personas que de alguna manera siempre le encuentran alguna mancha a la tela, algún pelo en el huevo, como dicen, son aquellos que no pueden dejar de dar su opinión
focalizando siempre en aquello que está mal o en aquello que no funciona. Es importante que estas personas puedan de alguna manera alejarse de ciertos cargos dominantes o que no sean personas que manejan grupos, porque le hacen mucho daño a las organizaciones. Porque si bien uno puede tener una crítica constructiva hacia algo en particular, también es importante dejar la puerta abierta a que puede suceder otra cosa y que esa crítica, si es hecha con buena leche, puede resultar. Pero últimamente los que más se oponen a los cambios son aquellos que critican desde una perspectiva pesimista, con una experiencia en lo personal que no es muchas veces lo que pasa en general dentro de las organizaciones. Otro punto son aquellas personas que generaron este paradigma, es decir, son aquellas personas que de alguna manera han establecido las normas de juego en el que se encuentran las organizaciones, entonces no quieren modificarlas porque eso iría en contra de sus ideales. Ya pasa a ser una cuestión ideológica, pasa a ser una cuestión más interna o cognitiva de las personas o de ciertas organizaciones que mandan sobre otras organizaciones o empresas. Entonces, bueno, estas también de alguna manera se oponen hasta que no, dentro de su estructura, que muchas veces es bastante lenta y burocrática, puedan identificar que esos cambios van a generar cosas positivas a nivel global. Y por último, los que se oponen a introducir cambios son aquellos que piensan que cambiar es sinónimo de más trabajo y esfuerzo, ¿no? Si bien hay que reconocer cuando se está produciendo un proceso de cambio dentro de una organización o como de manera individual, hay una etapa en donde se va a tener que trabajar más, donde se va a tener que poner un mayor esfuerzo, en donde de alguna manera vamos a tener que, como dijimos antes, desaprender ciertas cosas, estar abiertos a incorporar nuevas. Esto no es, imposibilitante para que el cambio se lleve adelante, siempre y cuando aquellas personas que estén al frente de estos procesos puedan de alguna manera demostrarle a las personas que conforman los grupos de que esto va a ser así, que van a estar acompañados, es normal que suceda y que podamos de alguna manera llegar a los cambios reconociendo de que vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, vamos a tener que trabajar más y ser más eficientes y reconocer que todo esto nos va a llevar un cierto tiempo hasta que lo podamos materializar en un objetivo concreto. ¿Tá? Bueno, ahora ustedes me preguntarán, Claudio, bueno, pero ¿qué beneficios tengo? ¿Qué beneficios obtenemos a través de un proceso de cambio? Al alcanzar esa transformación o al alcanzar esa evolución de la que vos planteás de un estado actual a un estado deseado. Yo acá le planteo 5 beneficios, existen muchos más, son los que a mí más me sirven para, no digo para convencer, pero para utilizar y para motivar a las personas y organizaciones y líderes cuando estamos por empezar un proceso de cambio específico frente a un objetivo o a una transformación que está acotada, en donde ya hemos definido esa brecha entre el estado actual y el estado deseado. Bueno, es conectarlos con ciertos beneficios que se van a obtener. El primero es que nos convertimos en personas o organizaciones mucho más conscientes de las pequeñas cosas que uno muchas veces da por hecho. ¿Está? Soy un convencido que al producirse un cambio, al producirse determinados cambios de forma casi automática, nos daremos cuenta del valor de muchas cosas que de otra forma ni siquiera habríamos reparado en ellas como cosas de valor. Es decir, muchas veces uno da por sentado lo que tiene, lo que es o lo que lo rodea dentro de esa falta de estabilidad en la que uno se encuentra. Entonces, bueno, cuando uno genera un proceso de cambio y mira hacia atrás, se da cuenta, puede ser más consciente y darle más valor, perdón, a esas cuestiones que antes no las reconocía. Segunda instancia, yo soy un convencido que la persona o la organización va a ganar mucho en fortaleza, se van a fortalecer, porque cuando nos resistimos a un proceso de cambio, la base esencial de esa resistencia está en el miedo, como hablábamos antes, y en esa sensación como de inseguridad que uno transita frente a la posibilidad, repito, de salir de nuestra zona de confort. Y según uno sea capaz como persona o como miembro de una organización de afrontar esos cambios, alcanzarlos y adaptarnos a las nuevas situaciones,
que se nos van a presentar, porque es así, se van a presentar nuevos desafíos, nuevas situaciones que no conocemos, que muchas veces no vamos a saber cómo resolver, pero que bueno, con el paso del tiempo vamos a descubrir que uno es mucho más fuerte, es más inteligente y más capaz de lo que pensábamos, ¿no? Entonces cuando uno alcanza ese objetivo planteado con anterioridad y pudo transformarse en algo diferente a lo que era, bueno, eso se transmite y se trasluce directamente en nuestra fortaleza, es decir, ganamos confianza, ganamos fortaleza y ganamos autoestima. Y de una organización pasa lo mismo, va a obtener los mismos beneficios. Otro punto es que surgen oportunidades que antes no imaginábamos, es decir, que no se nos pasaba por la cabeza. Cada cambio, siempre, es así, abre diferentes puertas a múltiples o por ahí o infinitas oportunidades, ¿no? Que de no habérselas llevado a cabo, nunca nos hubiésemos, o sea, decir, nunca la hubiésemos conocido, nunca hubiésemos sabido que existía, nunca nos hubiésemos planteado que esa realidad podría estar presente en nuestra actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de que surgen nuevas oportunidades que muchas veces sirve, repito, para evolucionar y para transformarnos en cosas mejores o en personas mejores o en seres o organizaciones mejores, está presente también. Eh, Nuevos comienzos, pongo acá entusiasmo. ¿Qué sería esto, no? ¿Cómo se puede traducir este beneficio? Es decir, por más que nos genere mucho miedo el estar al frente de un cambio, seguro que, bueno, los invito a que ustedes recuerden que todos hemos de alguna manera deseado muchas veces comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué implica comenzar de nuevo? Implica que, bueno, tengamos que hacer una serie de cambios o de replanteos y que de alguna manera esto nos va a llevar a una serie de oportunidades que vamos a tener que tener en cuenta y que de alguna manera nos van a plantear una multiplicidad de opciones y que no, eso se traduce muchas veces en un entusiasmo cuando, por lo general, estos nuevos comienzos o recomienzos vienen apalancados, digo yo, por una situación dolorosa, por una situación incómoda en la que uno se encuentra, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Entonces, bueno, frente a esa situación de incomodidad o de desconformismo, esta cosa de empezar de nuevo nos genera entusiasmo, nos genera una energía muy positiva, muy fuerte, que nos motiva a que realmente el cambio se pueda materializar. Y por último, los beneficios está el de abandonar la falsa seguridad. Es decir, que cualquier cambio supone que por fin somos capaces de salir de esa zona que nos ofrece una falsa seguridad en la que pensamos que todo está bien, aunque a veces no lo esté, ¿no? Muchas veces no lo esté, o nos querramos convencer de que esa falsa seguridad es la que de alguna manera nos contiene y nos permite vivir el día a día dentro de una rutina que no nos deja ver más allá de nuestras propias narices. Entonces, cuando uno genera un proceso de cambio y el proceso de abandonar esa falsa seguridad, hace que de alguna manera podamos incorporar otro valor, ¿no? En cuanto a lo que estamos transitando. Bueno, a continuación vamos a hablar de dos recursos propios del coaching y la programación neurolingüística que son importantes para tener en cuenta o realizar antes de empezar un proceso de cambio. La primera herramienta, que yo trabajo mucho en la oficina a nivel individual y a nivel organizacional, se llama el círculo de influencia. Este círculo de influencia es un círculo muy marcado, como pueden ver en la imagen, que encierra en su parte interior aquellas cosas que sí puedo controlar y en el exterior de ese círculo están todas aquellas cosas que están fuera de mi control. Esto es esencial que uno lo pueda tener presente, es esencial que uno lo pueda incorporar y es, pero casi una herramienta que no puede dejar de existir dentro de un proceso de cambio a nivel individual como a nivel grupal, ¿no? Entonces, cuando uno habla de las cosas que yo puedo controlar, es decir, bueno, yo me limito a que mis palabras, mi esfuerzo, mi conducta, mis errores, mis acciones, mis ideas y mis consecuencias. Esas son todas las cosas que de alguna manera dependen de mí. Es decir, en las que me tengo que focalizar
y en las que tengo cierto poder, no el 100% porque nunca lo tenemos el 100%, pero sí es importante que hagamos esta aclaración y que lo tengamos presente. Es decir, qué cosas dependen de mí, qué cosas puedo modificar o sobre qué cosas tengo cierto poder de control que me van a permitir de alguna manera evolucionar o de alguna manera transformarme luego de esa brecha que tengo que recorrer para obtener ese estado deseado o ese estado final al cual aspiro. Y por fuera de ese círculo están todas aquellas cosas que están fuera de mi control, que muchas veces nos cuesta tenerlas presentes, que nos confundimos por el día a día y que de alguna manera queremos modificar y nos genera mucha frustración, nos genera mucho dolor, nos genera mucha desmotivación sobre todo. Entonces, bueno, es importantísimo, es muy importante que, vuelvo a recalcar, que estén presentes, que las sepamos manejar, que seamos conscientes de su existencia. Por ejemplo, lo que está fuera de nuestro control son las palabras de los demás, son las ideas de los demás, los errores de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, las acciones de los demás y las creencias de los demás. Entonces aquí los invito a que clarifiquen este círculo de influencia, a veces uno por creencias o por formación o por cuestiones familiares, quiere ayudar, piensa que está ayudando, queriendo modificar al otro, queriéndole imponer ciertos cambios, ciertas situaciones, pero bueno, lamentablemente o afortunadamente, depende del lado que lo veamos, eso no depende de nosotros. Entonces esto es importante, este recurso, vuelvo a repetir, se llama círculo de influencia, que lo tengamos presentes, para de alguna manera hacernos responsables de lo que sí tenemos que cambiar en nosotros. Y por otro lado, desapegarnos, disociarnos de todas aquellas cosas que no están bajo nuestro poder y que sí se tienen que hacer responsables otras personas. Aquí es importante marcar el límite, marcar cuál es lo que me corresponde y qué cosas no me corresponden. Entonces, por un proceso de cambio es importantísimo tener en claro qué cosas dependen de mí, cuáles están bajo mi responsabilidad, al igual de qué cosas no están bajo mi responsabilidad, en donde uno tiene que poner límites, en donde uno tiene que plantarse, en donde tiene que decir no, esto no me corresponde. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, la segunda herramienta, como yo le había comentado anteriormente, se llama el cuadro de metas. Este cuadro de metas, bueno, son 4 cuadrantes en donde se van a superponer una serie de consignas. En el cuadrante superior izquierdo es como que se funden lo que tengo y lo que quiero. Es decir, es todo aquello que deseo conservar frente a un proceso de cambio. Yo acá se lo voy a explicar de manera general, después le voy a mandar un audio porque este sí me gustaría que ustedes lo pudieran ejercitar. Si bien no hace falta que me lo envíen, pero sí me gustaría que lo pudieran transitar y hacerlo. Si tienen alguna duda, sí me lo pregunten de manera individual. El segundo cuadrante, derecha superior, es que deseo eliminar, es decir, todo aquello que tengo hoy, pero que no quiero que siga existiendo cuando alcance ese objetivo, esa transformación o ese estado deseado frente a una situación de cambio. El cuadrante tercero, que es el inferior izquierdo, es que deseo alcanzar, es decir, es todo aquello que hoy, en la actualidad, no tengo, pero que realmente quiero que exista en mi contexto, frente, vuelvo a repetir, a esa transformación o a ese objetivo que deseo alcanzar. Y el cuarto cuadrante, que es el inferior derecho, es que deseo evitar. Es decir, que deseo que no me aparezca, porque muchas veces cuando uno hace un proceso de cambio, también tiene que tener en cuenta que nos pueden suceder cosas negativas o cosas malas. Entonces, bueno, por ahí también está bueno como ejercicio plasmarlo y de decir, bueno, frente a este proceso de cambio yo puedo de alguna manera interpretar que me puede surgir tal, tal y tal cosa. Entonces, todo aquello que no tengo hoy, pero que no quiero que me aparezca frente a ese estado deseado o a ese objetivo cumplido que de alguna manera me lo he planteado con cierta anterioridad. ¿Está? Este cuadro de metas también es un recurso del coaching que lo utilizamos muchísimo
Obvio que por ahí, bueno, lleva más tiempo para desarrollarlo, pero bueno, es para que ustedes hagan un pequeño ejercicio, para que salgamos un poco de la teoría y después le paso una explicación un poco más extensa y un poquito más clara para no demorarlos ahora. Bueno, esta diapositiva tiene cierta complejidad. Vamos a ver cómo la podemos explicar de una manera simple para que puedan, de alguna manera, que les quede lo más importante de esto. Este es también una herramienta, un recurso de la programación neurolingüística que se llama escalera de niveles lógicos, que lo hizo un psicólogo, psiquiatra, filósofo, bueno, formado en muchísimas disciplinas, Robert Dills, que lo que él plantea es que cuando uno va a realizar un proceso de cambio, el cambio tiene como tres estadios, ¿no? Hay una etapa en donde los cambios son netamente de acciones, como vemos en la parte inferior izquierda. Después hay una etapa de cambio generativo, que significa un cambio de alguna manera más interno, si bien no es interno del todo, pero como una situación intermedia entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de nosotros. Es un cambio que de alguna manera lleva un poquito más de tiempo, en donde vamos a tener que participar nosotros y que de alguna manera va a como a regenerar nuestra formación. Y el tercer etapa es la superior izquierda, que es el cambio evolutivo. Este es un proceso de cambio realmente transformacional, acá donde se genera realmente la transformación de las personas y de las organizaciones. Es una situación en donde, bueno, se identifica por tres etapas, que la vamos a ver a continuación, y que lleva su tiempo, lleva su acompañamiento y de alguna manera, si bien se puede lograr, pero lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Cuando hablamos de cambios de acciones, esto dentro de lo que es la escalera de niveles lógicos, abarca dos estadios, uno que es el entorno, que tiene que ver dónde, cuándo y con quién yo voy a llevar a cabo ese cambio de acciones para empezar mi proceso de cambio. Esto se materializa en los límites o las oportunidades que yo tengo frente a la realidad en la que estoy viviendo, ya sea a nivel personal como a nivel organizacional. El segundo escalón tiene que ver con los comportamientos, es decir, qué estoy haciendo, qué están haciendo las personas que están alrededor mío, cuáles son esas acciones que de alguna manera tengo que empezar a ser conscientes de que ya no me sirven y que tengo que incorporar nuevas. Entonces tengo que empezar a replantearme cuál ha sido mi comportamiento, cuál es mi comportamiento actual y cuál debería ser a futuro mi comportamiento para que ese cambio pueda materializarse. ¿Está? Pasamos al siguiente escalón, que cuando uno habla de cambio generativo, el primer escalón que debería estar transitando es el de las capacidades, es decir, preguntándome cómo y con qué voy a hacer frente a este proceso de cambio. Cuando uno habla de cómo y con qué, tiene que ver con la formación que uno tiene, con la capacidad para realizar ciertas cosas. Acá tendremos que repreguntarnos, bueno, qué habilidad nueva tengo que incorporar, con quién, es decir, con qué herramientas, con qué recursos voy a poder realizar este cambio, y a partir de ese reconocimiento tengo que armar como una estrategia. Tengo que de alguna manera replantearme, planificar a partir de lo que yo soy, de la capacidad que tengo y de lo que tengo que incorporar, cómo voy a poder llevar adelante este proceso de cambio. El cuarto escalón es el de las creencias, que ya lo hemos visto en varias oportunidades, es preguntarnos por qué. ¿Por qué necesito cambiar? ¿Por qué la empresa necesita cambiar? Es como de alguna manera cuestionarnos los cimientos, ¿no? Cuestionarnos esas verdades que uno trae o esos paradigmas que las empresas también tiene y que la posee desde su fundación, ya sea a nivel del líder o por ahí del planteo de ciertos objetivos a largo plazo, y esto implica que nos demos permiso, es decir, que de alguna manera podamos darnos el permiso para modificar estas creencias y que este porqué sea un poco el motivador del inicio previo, como dijimos acá, a un cambio evolutivo. También estas creencias parten de algo interno nuestro que hemos aprendido en tiempo pasado. Ahora, el primer escalón,
cuando empezamos a hablar de cambio evolutivo, que es el cambio transformacional, nosotros decimos, nos tenemos que empezar a ser conscientes de cuáles son nuestros valores, es decir, cuáles son aquellas cosas que de alguna manera marcan nuestro accionar, cuáles son aquellas cosas que nos marcan nuestra dirección, son aquellas cosas tan importantes que son los valores. En el coaching trabajamos mucho sobre estos porque pensamos que son el gran motivador y responden a la pregunta el para qué. ¿Para qué voy a hacer este cambio? Una cosa era el por qué, que tiene que ver con el pasado, y el para qué nos lleva de alguna manera hacia adelante. Y ahí nos tengo que preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué beneficios voy a obtener? ¿Qué es lo que necesito modificar? ¿Qué es lo que voy a alcanzar? Entonces, si yo tengo bien definidos mis valores, para plasmarlo y no negociarlo, bien identificado el para qué, eso se va a traducir automáticamente en una gran motivación. Ahora, si no tengo en claro mis valores a nivel personal como organizacional, esa motivación se va a ir perdiendo con el paso del tiempo, ese cambio evolutivo no se va a dar, se va a dar un retroceso y de alguna manera va a costar más lograr el cambio transformacional del que venimos hablando. El segundo escalón, dentro de lo que es el cambio evolutivo, tiene que ver con nuestra propia identidad. Es decir, tiene que ver con quién soy. Hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos tiempos de hacernos esta pregunta. Esto se basa en un proceso también de autoconocimiento, perdón, en donde deberemos hacernos una serie de preguntas para realmente reconectarnos con la esencia de nuestro ser. Acá es muy importante que tengamos en clara nuestra identidad, que de alguna manera eso se va a transformar. Si tenemos clara nuestra identidad, sabemos realmente quiénes somos y no negociamos frente a una realidad que nos quiere imponer otra cosa, eso se traduce en una imagen positiva de nosotros mismos. Si no tenemos clara nuestra identidad y quiénes somos, la imagen nuestra de nosotros mismos, traducida en nuestra autoestima, se va a ver muy perjudicada y muy deteriorada, y este cambio evolutivo no se va a poder materializar, ¿no es cierto? Porque este escalón de esta escalera es como que se rompe o está muy débil, entonces vamos a retroceder al escalón siguiente. Hasta que no podamos resolver cada uno de estos escalones, no vamos a poder pasar al escalón siguiente. Y el último escalón dentro de lo que es el cambio evolutivo es cuando hablamos de sistemas, es decir, es cuando uno se repregunta, acá dice quién más, es decir, cuando uno hay una visión más a nivel global, más a nivel de comunidad, es más a nivel de lo que uno aporta o qué huella quiero dejar luego de partir de este mundo, ¿no? Tiene que ver con que nosotros somos parte de un sistema y lo ideal es que podamos tener un propósito. Si ese propósito de alguna manera se puede materializar, nos va a marcar la dirección y nos va a hacer ser parte de ese sistema al cual uno pertenece de manera inconsciente, pero que si yo tengo claro cuál es mi aporte o cuál es mi propósito esencial, ya sea a nivel personal como a nivel organizacional, ese sistema va a estar equilibrado y yo me voy a sentir parte de ese entorno o del universo al cual pertenezco, ¿no? Y para que todo esto se pueda materializar, yo planteo ahí en los dos extremos, cuando uno empieza un proceso de cambio, vuelvo a decir, es normal sentir miedo, pero es también importante que tengamos en cuenta nuestra actitud previa a empezar este proceso de cambio y fundamentalmente cuando uno logra materializar estos objetivos y transformarse en algo diferente, nuestra actitud automáticamente también se modifica y también de alguna manera repercute no solo en nosotros, sino en todas las personas y los entornos que de alguna manera forman parte de nuestro día a día. ¿Tá? Esto, bueno, llevaría un poquito más de tiempo explicarlo, pero yo se lo quería dejar planteado de cómo, de alguna manera, ciertos comportamientos, ciertas acciones pueden generar procesos de cambio y cómo un recurso, una herramienta llamada escalera a niveles lógicos nos puede ser de ayuda como una guía. Esa es la finalidad, tener una guía a partir de ahí donde yo debo reconocer está mi posibilidad de cambio. Hay diferentes estadios y diferentes lugares donde yo puedo generar cambios a nivel personal y a nivel organizacional. Bueno, ahora vamos a descansar un poco de lo que es el cambio y nos vamos a meter de lleno en lo que es la adaptabilidad y la flexibilidad en el ámbito laboral. La idea es que podamos, bueno, encontrar la definición de cada una y las características que sobresalen
a estos dos conceptos y cuáles son algunas diferencias o similitudes más importantes, ¿no? Pero como para aclarar algunos conceptos que es importante tenerlos claros, ¿no? Como yo siempre digo, hay que darle este tipo de capacitación un marco teórico y después un marco práctico para que lo podamos materializar y llevar a la realidad en la que nos toca vivir, porque si falta una de estas dos patas, si hay mucha teoría, nos cuesta después bajarlo a la realidad. Y si es netamente práctico y hay que aplicarlo de una, necesitamos un marco para que podamos entender, dilucidar, por ahí informarnos y desburrarnos para poder tener claridad conceptual de cada uno de estos términos que es sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos en el ámbito laboral, se habla mucho acerca de la importancia de ser adaptable o de ser flexible, como decíamos antes, como herramientas o como habilidades blandas. Estas dos habilidades son fundamentalmente importantes en tiempos de cambio y evolución constante en el mundo laboral moderno que nos toca transitar. Aunque muchas veces se utiliza a menudo como... A ver, estas dos conceptos se usan indistintamente, tanto la adaptabilidad como la flexibilidad son en realidad dos conceptos que tienen sus diferencias, aunque están muy relacionadas. La intención es que a continuación podamos explorar en cierta profundidad esa diferencia entre estas dos habilidades que son sumamente importantes en nuestro día a día y cómo pueden aplicarse de manera efectiva, primero en el ámbito personal y posterior en el ámbito laboral, que es un poco lo que nos compete a través de esta capacitación. Ahora bien, mientras que la adaptabilidad se refiere a la capacidad de ajustarse a una nueva situación o a un entorno, la flexibilidad se refiere a la capacidad de cambiar o adaptarnos a diferentes circunstancias o necesidades sin perder su integridad o su esencia. ¿Está? La segunda, la adaptabilidad, es a menudo necesaria para sobrevivir o tener cierto éxito en un nuevo entorno, mientras que la flexibilidad puede ser útil para ser más eficiente o efectivo en un entorno que ya existe. Entonces, la adaptabilidad es frente a un nuevo entorno, mientras que la flexibilidad se puede materializar en un entorno existente. Ambas habilidades son importantes en diferentes situaciones y pueden ser mejoradas, como hemos hecho muchas veces, con mucha práctica, con mucha experiencia, sacando aprendizajes de cada una de ellas. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas? La principal diferencia radica en el enfoque que cada una tiene, ¿no? Ya sea que la adaptabilidad se enfoca mayoritariamente, como dijimos, en la capacidad que tiene una persona o una empresa de cambiarse a sí misma para ajustarse a un ambiente o situación. ¿Está? Mientras que la flexibilidad, su enfoque, radica en la capacidad de ajustarse temporalmente a un ambiente o situación sin necesidad de cambiar el ser interno. ¿Está? Es como una cuestión más, la flexibilidad es una cuestión más externa, más superficial, mientras que la adaptabilidad tiene que ver con un proceso de cambio un poquito más heavy. ¿Está? En otras palabras, la adaptabilidad implica cambios significativos y duraderos, como dijimos, mientras que la flexibilidad implica cambios temporales y superficiales. ¿Tá? Esa es la gran diferencia en el enfoque, que la adaptabilidad se focaliza en cambios significativos y duraderos, mientras que la flexibilidad es un poco más temporal y superficial. Acá es importante destacar que ambas son valiosas para la supervivencia y sobre todo para el éxito en distintos ámbitos de la vida y del trabajo del quehacer profesional. Entonces esa es la mayor diferencia. Bueno, metiéndonos más de lleno en lo que es la adaptabilidad específicamente en el ámbito laboral, podemos decir bueno, que el lugar de trabajo es un lugar dinámico, ¿no? En el que está en constante cambio y evolución. Por ahí muchas veces lo que hoy funciona de mil maravillas, mañana puede ser un completo desastre, un completo fracaso. O el colega en el que uno siempre ha confiado, de repente se toma una licencia, tengo que adaptarme yo, tengo que cubrirlo, tengo que... Entonces, bueno, estamos como expuestos a diferentes situaciones, ¿no? Todos hemos de alguna manera experimentado
esto en primera persona en los últimos años, mientras las empresas se adaptaban a los altibajos de trabajar durante la pandemia. Creo que ahí fue una situación extrema en donde tuvimos que de alguna manera adaptarnos sí o sí, porque si no, estábamos chao. Entonces esos cambios que se han surgido a lo largo de la pandemia han sido muy importantes. Incluso las más leves modificaciones, como por ejemplo la utilización de un nuevo software, un cambio de escritorio, pueden causar muchas veces trastornos para uno y para el equipo que compone la organización. A menudo los cambios están fuera de nuestro control, como vimos antes en el círculo de influencia, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a cuando ocurran esos cambios. Creo que ahí tenemos que poner el foco, ¿no?, en la adaptabilidad y cómo uno puede, elige y planifica su reacción. Entonces yo te pregunto, ¿querés ser alguien a quien los demás acusan o acudan en tiempos difíciles? ¿Querés ser un líder que pueda guiar a otros? Como muchas habilidades blandas, la adaptabilidad es una habilidad que se puede aprender, como dijimos, y al desarrollar la adaptabilidad en el lugar de trabajo, podemos aprender a lidiar con los cambios que muchas veces resultan inevitables e incluso, como dijimos anteriormente, a crecer gracias a ellos. ¿Tá? Entonces, como para concluir la adaptabilidad en el lugar de trabajo, volvemos a repetir esa capacidad que tenemos de responder de manera eficiente ante diferentes escenarios y desafíos que se dan en el ámbito laboral. No se trata simplemente de ser más flexible, sino que las personas tenemos que la capacidad de adaptarnos, desarrollar conjunto de habilidades, tenemos que plantear nuevos procesos y marcos específicos que nos permitan lidiar de manera rápida, esto volvemos a lo que vimos al principio, ¿no?, los paradigmas esto de los cambios a nivel global, debemos responder de manera rápida y eficiente con diferentes situaciones a medida que van surgiendo. ¿Está? Y acá con lo importante, cuando uno desarrolla este conjunto de habilidades, podremos enfrentar cualquier cambio que se nos presente. Ahora bien, existen como tres tipos de habilidades de adaptabilidad. La vamos a nombrar rápidamente para no perder mucho tiempo, pero es bueno que las conozcan. Cuando uno intenta comprender qué son las habilidades de adaptabilidad y de dónde provienen, puede ayudarnos a desarrollar nuestro propio conjunto, ¿cierto?, de habilidades. Hay un instituto estadounidense que de alguna manera divide las habilidades de adaptabilidad en tres grandes categorías. Están la adaptabilidad cognitiva, la adaptabilidad emocional y la adaptabilidad de la personalidad. Cuando hablamos de lo cognitivo, es aquella que nos permite imaginar diferentes escenarios potenciales y poder planificar en función de diferentes resultados. ¿Tá? Entonces acá es poder visualizar posibles escenarios y posibles soluciones. Acá la importancia de desarrollar la adaptabilidad cognitiva no nos garantiza que tomemos la decisión correcta, pero sí nos ayuda de manera muy real y consciente a estructurar nuestros pensamientos durante el proceso de toma de decisiones. Es decir, esta adaptabilidad cognitiva se ve reflejada directamente en nuestra toma de decisiones. Cuando hablamos de adaptabilidad emocional, puede parecer como una especie de cliché, como le llaman, pero es una realidad que casi todos los colegas trabajamos, ¿no es cierto?, de una manera diferente, tanto en cualquier ámbito. Es decir, trabajamos, pensamos de manera diferente y como seres humanos somos realmente diferentes. Cada uno tiene una perspectiva particular frente a un acontecimiento específico. Entonces las habilidades de adaptabilidad emocional en este caso nos ayudan a aceptar y reconocer eso, ¿no? Es decir, este conjunto de habilidades puede ayudarnos a conectarnos con todo tipo de personalidades, incluso con aquellas que son muy diferentes a las nuestras o con aquellas que también son parecidas a las nuestras. El tema de la adaptabilidad emocional tiene que ver con este proceso de aceptar y reconocer en el otro que somos diferentes. El tercer grupo, la tercera división, es la adaptabilidad de la personalidad, que implica tener una personalidad adaptable, nos permite ver muchas veces una situación por lo que es y por lo que puede llegar a ser. Eso es importantísimo, ver la que es la realidad y ver en qué se puede transformar a futuro.
Cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de desafío, es importante que podamos ver el panorama completo, ¿no? Que no nos focalicemos, que no tengamos una visión parcial, incompleta de lo que está sucediendo y podamos reconocer que todo tiene sus imperfecciones, que al mismo tiempo poder ver las oportunidades. Eso implica tener un panorama completo, es decir, ver lo que está mal, lo que está bien, lo que son las imperfecciones y lo que son las oportunidades. Y esta especie de, yo llamo combinación de realismo y optimismo, es muy útil para poder responder ante cualquier situación que se nos presente de manera imprevista. Creo que, bueno, en esta instancia también es importante focalizarnos en cuáles son los beneficios que nos motivarán a experimentar esta nueva habilidad de adaptación, ¿no? Hay muchos beneficios, yo acá voy a poner cuatro, que para mí son los más importantes, por ahí lo que más uno puede recordar con cierta facilidad, ¿no? En primera instancia, el beneficio es decir, ¿qué es lo que puede suceder a medida que uno va desarrollando la capacidad de adaptarse? Bueno, vamos a ir desarrollando nuestra resiliencia. Es decir, desafiarnos a nosotros mismos no solo nos permite perfeccionar las habilidades necesarias para resolver problemas o situaciones, sino que en realidad eso nos afecta mucho más. Es decir, esa realidad, en realidad estamos modificando nuestro cerebro. Eso es lo importante. Nuestro cerebro es un órgano muy plástico y que de una manera se puede modificar de acuerdo a las actividades que uno realiza, a las acciones que uno materializa y a la forma de pensar. Entonces una forma de volverse más adaptable es exponerse constantemente a diferentes conjuntos de desafíos y encontrar soluciones ya utilizadas por otras personas o soluciones únicas para cada uno de nosotros. Es decir, yo soy un convencido que con cada desafío, con cada problema que uno se enfrente y que pueda superar, eso nos comienza a enseñarnos a nuestro cerebro que nada es insuperable y que de alguna manera uno va encontrando esa resiliencia, esa posibilidad de levantarse y de creerse capaz de poder solucionar lo que se nos va presentando con el día a día. Otro beneficio es que la adaptabilidad potencia el optimismo. ¿Qué significa esto? Es que bueno, los cambios en la vida o en el trabajo muchas veces pueden resultar estresantes. Eso es una realidad, ¿no? Pero a medida que uno va desarrollando esta capacidad de adaptación o esta capacidad de adaptarnos, uno comienza a buscar y por ende va a encontrar soluciones con mayor facilidad. Va a lograr un abanico más amplio de soluciones a medida que lo vamos ejercitándolo. Y aquí el optimismo se convierte en nuestra actitud por defecto. Si no somos optimistas frente a estas situaciones, la adaptabilidad muchas veces no logra el resultado que uno desea. Porque por ahí es posible que descubramos que las situaciones que solían estresarnos ahora nos resultan emocionantes o hasta ciertamente divertidas, ¿no? Cuando uno tiene esta actitud optimista, es sumamente importante frente al proceso de la adaptabilidad. Otro beneficio es que aumenta nuestra capacidad de liderazgo. Es decir, cuando sabemos adaptarnos, podemos guiar a nuestro equipo, a nosotros mismos, para superar diferentes desafíos y desarrollar habilidades, yo llamo de pensamiento crítico, ¿no? Eh, Cuando uno logra aceptar y reconocer que cada miembro del equipo es diferente, y uno puede comunicarse de manera más efectiva con cada uno de ellos, hace que el liderazgo crezca por sí mismo y no tengamos que forzarlo, que no tengamos que imponerlo. ¿Está? Y todas estas situaciones que uno va de alguna manera materializando a través de un pensamiento crítico diferente, hace que las cualidades de liderazgo se nos implanten y se nos peguen de alguna manera, de manera más natural. Y por último, el beneficio de la adaptabilidad es que promueve la productividad. O sea, la adaptabilidad va de la mano de la productividad. Es decir, cuando pasamos menos tiempo preocupándonos por lo que puede llegar a suceder en un proyecto, en una situación específica, frente a una relación con un compañero, es decir, frente a un X desafío, tenemos más tiempo para pensar en cómo hacerlo avanzar y tomar medidas correspondientes para que eso se solucione. ¿Está? Entonces, dedicar más tiempo y energía a estos elementos prácticos hará que
nuestro quehacer o el quehacer de nuestro equipo también se vuelva mucho, pero mucho más eficiente. ¿Cómo desarrollo las habilidades de adaptabilidad, Claudio? Bueno, para algunas personas desarrollar la adaptabilidad es muy sencillo, pero incluso si no te resulta natural, es algo que podemos de alguna manera intentar aprender con el paso del tiempo. Te invito a que, bueno, echemos un vistazo a estos 6 consejos que podemos poner en práctica para desarrollar, perfeccionar y sobre todo aumentar las habilidades de adaptabilidad a través de simples ejercicios y su práctica constante. En primera instancia, mejora tus habilidades de resolución de problemas. Aquí el tema de la resolución de problemas nos ayuda a encontrar soluciones para problemas específicos a medida que surgen. Este término, resolución de problemas, a menudo puede parecer un poquito ambiguo, pero en la realidad es un proceso concreto que, si lo quisiéramos aprender de una manera más estructurada, te comparto 4 pasos que deberías dar al momento de presentarte un problema y cómo solucionarlo de una manera ordenada. En primera instancia, te invito a que identifiques claramente cuál es específicamente el problema que debes resolver. En segunda instancia, lleva a cabo una lluvia de ideas, lo que se llama una brainstorming, una lluvia de posibilidades, es decir, un conjunto de posibles soluciones frente a ese problema que hemos identificado con cierta anterioridad. En tercera instancia o el tercer paso es define cuál será la solución que vas a concretar. Sí, frente a todo ese abanico de posibilidades hay que elegir una, porque hay que concretarla, hay que de alguna manera poder materializarla y ver qué resultados obtenemos. Y en cuarta instancia es concretamente la implementación de la solución. Ahora bien, el uso de un marco, como el que acabamos de mencionar o de explicar, muy brevemente, ¿no? Nos ayudará muchas veces a identificar mejor los problemas para encontrar una solución que podríamos llamar de carácter estratégica. Cada vez que uno usa esta habilidad de resolución de problemas, notaremos que nos resulta cada vez más fácil resolver el siguiente. Es como cualquier otro ejercicio. Mientras uno más lo practica, más fácil se nos vuelve el ejercicio siguiente. Y muchas veces, si ese problema cada vez es más complejo o es más difícil, bueno, con el ejercicio del día a día, eso se va a simplificar. O sea que con el tiempo, nos habremos dado vuelta lo suficientemente adaptable como para resolver cualquier problema que se nos presente. En segunda instancia, te invito a que aprendas a aceptar el cambio. Ya, bueno, esto no quiero ser reiterativo ni pesado, ya lo hemos escuchado muchas veces antes, pero lo diremos de nuevo. Siempre en la vida tendremos que enfrentar numerosos cambios. Como dijo algún filósofo griego, el cambio es la única constante en la vida. Podemos optar por la opción de esquivarlo y negar su existencia, lo cual no es lo más saludable, pero eso no hará que el cambio o sus consecuencias de alguna forma desaparezcan por arte de magia, ¿no? E incluso aprender a aceptar o a esperar de una manera saludable el cambio nos puede ayudar a convertirnos en un líder más adaptable. Aprender a aceptar cualquier situación asumiendo más riesgos y complejidades y aceptando los resultados que pueden venir, sean cuales sean. Aquí te invito a que te ocupes de tu cuidado personal durante los cambios que sean particularmente difíciles y si no puedes frente a ellos, trata de buscar ayuda cuando sea necesario. Por encima de todo, no permitas que te torture. Aunque aprendas a aceptarlos, enfrentar los cambios nunca es fácil. Como dijimos, es un proceso que lleva sus etapas, que es sinuoso, que es cambiante. Entonces, bueno, habrá momentos en donde esos cambios tendremos que enfrentar solo y habrá momentos donde también tendremos que ser lo suficientemente sabios e inteligentes para pedir la ayuda. Cuando uno va aprendiendo a aceptar los cambios, tanto grandes como pequeños, desarrollamos activamente la habilidad de ser más adaptables cada vez que surgen nuevos desafíos. El tercer punto es mantener una mentalidad abierta. ¿Qué significa esto? Es que uno básicamente
tenemos una idea de cómo creemos que deberían ser las cosas que suceden alrededor nuestro, ya sea en el ámbito personal como profesional. Eso es lo normal, es lo natural, es lo que uno está acostumbrado. Pero esta manera, muchas veces de pensar, es un atajo que ayuda a que el cerebro procese la información de manera más rápida y más eficiente. O sea, hasta ahí está bueno. Pero si bien a veces, como dije, puede ser beneficioso, también hay momentos en los que pensar de esta manera cierra particularmente nuestra mente a poder cruzarnos o a poder encontrarnos con nuevas oportunidades. Eso resulta así porque está tan centrado en lo que creemos que debería suceder que no aceptamos lo que podría suceder. Y aquí se enfrentan dos verbos, nosotros usamos mucho en el coaching, que es el debería y el podría. Estar atentos acá, ¿no? Porque digo, cuando uno está tan centrado en lo que debería ser, según mi opinión, se olvida o no acepta lo que podría suceder como una posibilidad sobre la cual no tengo el control. Entonces, muchas veces tener la capacidad de adaptarnos significa estar dispuestos a cambiar de rumbo, estar abiertos a ver otras posibilidades. Y así ejercitar nuestro cerebro puede ayudarnos a tener una mentalidad más abierta cuando nos enfrentemos a una nueva situación. Yo te invito a que para poder aflojar el cerebro, que es un órgano bastante flexible, puedas desarrollar una mentalidad abierta. Te doy una serie de consejos. Hazte cada tanto algunas preguntas de mayor complejidad que vayan más allá del qué pasó, qué no entendí, qué, y apunten a un aspecto más crucial de tu vida. Es decir, pregúntate el porqué de cada una de las situaciones. Segunda instancia, para poder desarrollar una mentalidad abierta, te invito a que practiques la escucha activa. Cuando estés aprendiendo algo nuevo, bueno, también lo vimos en la capacitación anterior, que qué significaba la escucha activa, escuchar con todos nuestros sentidos, con toda nuestra corporalidad y olvidándonos de nuestros juicios, de nuestra experiencia y de todo lo que uno trae personalmente. La escucha activa significa escuchar, atender al otro de una manera completa. En tercer punto, evita emitir juicios hasta que tengas toda la información relevante. Esto incluye las creencias limitantes que puedes tener sobre ti mismo o sobre tus capacidades. Y finalmente, te invito a que, para aumentar la mentalidad abierta, intentes analizar la situación actual desde muchos ángulos, expandiendo así tu mentalidad para incluir todas las posibilidades posibles o todas las posibilidades diferentes, perdón, que podrías encontrar frente a este problema que se te plantea en este momento. Volviendo a lo anterior, en el punto 4, te invito a que dejes tu ego en casa. Tu ego es la idea que tú tienes de ti mismo. Es decir, si te guías por un punto de vista más filosófico, no es algo bueno ni malo lo que es el ego, simplemente es. Pero debido a que el egocentrismo, es decir, el ego llevado a su máxima expresión, está involucrado, el ego no es la herramienta de comunicación más útil. Muchas veces, volverse un poco más empático, ponerse los zapatos del otro, eliminar o disminuir el ego, nos permite ver otras perspectivas con mayor claridad y aceptar el cambio. Es decir, en resumen, desarrollar la costumbre de dejar nuestro ego de lado en el lugar de trabajo, sobre todo, es la base de muchas otras habilidades, es la base de muchas otras habilidades de adaptabilidad. En quinta instancia y penúltima, te invito a que practiques la atención consciente. ¿Qué significa esto? La atención consciente es como ese acto de concentrarse en el presente sin intentar cambiar nada. Es la aceptación plena. En lugar de ofrecer soluciones o ideas, la atención consciente muchas veces te permite dar un paso atrás y reflexionar, ¿tá? Reflexionar sobre lo que está sucediendo. Esto, naturalmente, nos permite ser un poco más flexibles y analizar el momento, lo que te hace más abierto al cambio. Para implementar esta especie de atención consciente en tu día a día, prueba dos pasos que te permitirán reconocer tus emociones y hacerlas a un lado. Te invito a que en primera instancia prestes menos atención al pasado y al futuro, ya que el pasado no lo puedes cambiar porque sucedió y el futuro tampoco tienes control sobre él porque la verdad que todavía no llegó. Y en segunda instancia, concéntrate en lo que está sucediendo ahora. Encara la situación tal y cual es.
Esto te permite dejar de lado los aspectos que están fuera de tu control y prestar atención a las cosas que puedes modificar. El último punto es fuérzate a salir de tu zona de confort. La mayoría de nosotros queremos permanecer muchas veces en nuestra zona de confort. Es natural, es propio del ser humano, ¿no? A nuestro cerebro básicamente le gustan las experiencias cómodas y los anima a que las busquemos, a que de alguna manera vayamos atrás de ellas. Pero si muchas veces solo hacemos aquello con lo que nos sentimos cómodos, no estaremos preparados cuando inevitablemente surjan cambios o imprevistos. Entonces, para poder expandir tu zona de confort, hay que hacer pequeños ajustes. Tenemos que colocarnos en situaciones nuevas y desafiantes en las que tengamos control sobre el resultado. A ver, no es necesario que nos saltemos de un avión o nos exijamos a grandes situaciones de mucho estrés. ¿Por qué? Porque las cosas simples, como tomar una nueva ruta de trabajo, pueden ayudarte a pensar de manera más creativa y a ser más flexibles. Bueno, en esta nueva imagen vamos a hablar sobre la flexibilidad y cómo podemos ejercitarla para incorporarla a nuestro día a día en lo personal y en lo laboral. En nuestro crecimiento como personas necesitamos aprender a ser flexibles lo antes posible y en la mayor cantidad de ocasiones que se nos presenten por nuestra tranquilidad y para nuestro beneficio, ¿no? De hecho, yo creo que ser flexibles es solo una cuestión, primero de actitud y segundo de práctica. A más ejercicio que hagamos, más flexibles vamos a ser. Un buen ejercicio para que esta flexibilidad nos cueste menos trabajo durante nuestra rutina, nuestro día a día, sería hacernos una pregunta muy importante, que yo la trabajo mucho en nuestras sesiones de coaching a nivel personal, que es una pregunta a la que a la hora de afrontar situaciones que requieren que hagamos uso de nuestra capacidad para ser flexibles, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿existe una intención positiva en esta situación poco agradable o cambio al que temo tanto? Esta pregunta es fundamental, es decir, ¿qué intención positiva existe frente a lo que me está sucediendo? Seguro que si no somos capaces de darnos cuenta de ello en este momento, la vida nos lo mostrará más adelante. Lo importante aquí es que te invito a que confíes en vos mismos, en tu capacidad de flexibilidad y en la sabiduría de la vida, que siempre, pero siempre, al final juega a nuestro favor. Ahora te comparto algunas ideas que nos podemos ayudar a la hora de intentar ser un poco más flexibles. Ten en cuenta, en primera instancia, los puntos de vista de las demás también son válidos. En cualquier situación los debemos tener en cuenta para poder ayudarnos a ser cada vez más flexibles. Segunda instancia, intenta hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. A veces, además de lograr cierta flexibilidad, conseguiremos un poco de diversión extra. Tercero, confía en tu capacidad para adaptarte a cualquier cambio. La tienes adentro, viene de fábrica esa capacidad. Lo que a veces nos falla un poco es la confianza. Entonces te invito a que confíes más en esa capacidad de flexibilidad que tenemos innata. En cuarta instancia, no tengas en cuenta la cantidad de peros que nos pueden surgir o que nos lanzamos mentalmente y de manera inconsciente ante cualquier situación inesperable o cualquier desafío que nos presente la vida. En quinta instancia, observa que al no tener todas las posibles consecuencias de cualquier cosa, nunca sabremos cuál es la mejor opción. Por eso te invito a que dejes que la vida te vaya marcando cuál de esas posibilidades, a tu entender, sería la mejor. Y en final, acostúmbrate a esperar siempre lo mejor. Lo contrario de, Finalmente, acostúmbrate a esperar siempre lo mejor. Lo contrario es de locos. Entonces, finalmente, tenemos que darnos cuenta que una vida más plena y feliz pasa por una vida sujeta a ciertos cambios que nos acercarán en mayor o menor medida a experiencias y personas que no habíamos imaginado. En cuanto finalmente a los beneficios que puede traer la flexibilidad, son similares a los que hemos aportado en la etapa de los cambios. Básicamente no nos vamos a extender mucho, vamos a ser más conscientes de las pequeñas cosas que hemos hecho en el día a día, ganaremos fortaleza, porque el tema de ir superando situaciones hace que ganemos confianza, vamos a encontrarnos con oportunidades que antes no imaginábamos, a ser flexibles y generaremos nuevos comienzos desde una mirada con entusiasmo previo.
Bueno, estamos llegando casi al final de la presentación de capacitación. Antes de observar la imagen que te comparto, te invito a que veas el videito que compartí el link ahí en los comentarios que habla sobre el cambio de actitud, y una vez que lo hayas visto, te invito a que continúes con la presentación que aquí te expongo. Bueno, una vez visto el video, como síntesis de lo que habla el cambio de actitud que debemos tener para poder ser adaptables, para poder ser flexibles y poder gestionar los cambios que la vida nos presente, es muy importante que tengamos en cuenta seis afirmaciones o seis conclusiones como para cerrar esta capacitación. Eh, el cambio de actitud yo la entiendo como una posición previa al proceso de enfrentar un posible cambio, y esta posición tiene que ser una nueva posibilidad desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista corporal. Es decir, nos tenemos que preparar mentalmente y corporalmente para afrontar cualquier tipo de cambio. En segunda instancia, la actitud nace de la imagen que tenemos nosotros mismos y de los demás. Entonces, si esa imagen que tenemos nosotros mismos no es la adecuada, nuestra actitud no va a ser la adecuada. Y si nuestra imagen que tenemos de las personas que rodean, que trabajan con nosotros, que viven con nosotros, es una imagen distorsionada, nuestra actitud frente a ellos tampoco va a ser la más saludable. Entonces, te invito a que reflexiones sobre eso, te lo replantees y trates de encontrar una actitud justa para vincularte con esas personas. El cambio de actitud también determina cómo actuamos sobre la realidad actual y futura. O sea, la actitud que uno tiene va a teñir nuestra realidad, ya sea de los acontecimientos que estamos transitando o aquellos que nos propongamos transitar a futuro. En cuarta instancia, la actitud también es importante porque incluye sentimientos, pensamientos y voluntad. Cuando tenemos una actitud negativa o pesimista o baja, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y nuestra voluntad también va a ser baja, no va a ser la más adaptable o la más importante o la deseada para afrontar un proceso de cambio. En cuarta instancia, cuando uno la actitud más proclive a los cambios es la de apertura a lo nuevo. Aquí te invito a que, bueno, como hablamos con anterioridad, esta idea de mantener la cabecita abierta, la mente abierta, acá es tener una apertura mental, corporal, emocional hacia lo nuevo. Pensar que todo aquello que nos llega es por y para algo, que estemos dispuestos a recibirlo, y sobre todo si los resultados no son como uno esperaba, bueno, sacar aprendizajes constantemente de cada una de las experiencias, sobre todo para que no nos vuelvan a suceder y para que en un futuro podamos buscar soluciones que sean diferentes a las que ya hemos utilizado. Y el cambio de actitud está muy vinculado con nuestros esquemas mentales. Aquí nuevamente el tema de nuestras creencias o lo que uno ha incorporado de chico también se marca en nuestras actitudes. Uno muchas veces repite actitudes de las personas con las cuales ha ido creciendo en su versión de niño o adolescente, pero también acá es importante que la actitud también se contagia. Es decir, si nosotros estamos en un ámbito laboral o personal de personas con mala actitud, con actitud baja, bueno, con una serie de características no proclives a poder utilizarla para un cambio o para un proceso de evolución o transformación, es importante que tratemos de alejarnos de esas personas y elegir con quién vincularnos de una manera saludable para que nuestra actitud también se vea reflejada en ellos y la podamos de alguna manera utilizar de manera más, eh, más saludable, o por ahí que no nos cueste tanto el cambio de actitud si estamos en un entorno que nos ayuda y que nos la potencia para enfrentar así los cambios que tenemos por delante. Repito, la actitud es muy importante frente a la posibilidad de generar un proceso de cambio, un proceso de evolución, un proceso de transformación. Para cerrar, les regalo una frase de Charles Darwin que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a los procesos de cambio. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta estoy a su disposición. No duden en hacerla y, bueno, tienen la posibilidad, si hay algo que no entendieron, de ver el video en varias oportunidades. Así
pueden también sacar nota y cualquier consulta, repito, estoy a disposición en el chat del WhatsApp. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias y hasta pronto.